Eso que está haciendo O'Donnell no es precisamente gobernando a esos abrumados por la pobreza, buscando estrategias para gobernar a esos abrumados por la pobreza, ¿no? Si uno haría una lectura Foucaultiana de O'Donnell, O'Donnell está pensando cómo se constituye la subjetividad al momento de pensar la agencia. Sujeto reflexivo, que evalúa a los demás, que tiene esa capacidad de argumentar por qué toma las decisiones que toma y que esas decisiones son razonables, en tanto ese sujeto puede dar razones de por qué actúa así, ¿no? Eso también lo van a encontrar en Giddens, eso también lo van a encontrar en un montón en teorías políticas y teorías sociales. Ahora, ese momento, el sujeto que evalúa que esos otros, que en términos de agencia son iguales que él, porque también son ciudadanos, pero que no pueden hacer uso de esa práctica parresiasta por estar abrumados por la pobreza, ¿cuáles son las estrategias, esas múltiples caras del Estado que O'Donnell está pensando? Si no son caras precisamente para gobernar a eso que me va quedando afuera de la forma en que yo realizo el análisis, ¿no? Esas caras del Estado que vemos que no actúan de la misma manera, dice O'Donnell, para los ricos y los pobres. Bueno, no son estrategias de gobierno que pueden ser pensadas en esos términos de hasta dónde hago adscripción de capacidad, a quién le asigno capacidad y a quién le asigno incapacidad. Capacidad de decir veraz. Porque la gran tensión que va a encontrar Foucault a partir de las prácticas parresiastas es que según la isonomía y según la isegoría, todos pueden hablar. Son iguales ante la ley y tienen el mismo derecho a hacer uso de la palabra. Entonces todos pueden hablar. El problema es que no todos pueden decir la verdad, dice Foucault. Todos pueden hablar, pero no todos pueden decir la verdad. ¿Y qué significaba decir la verdad? Estas 5 condiciones de las que venimos hablando atrás. ¿Los ciudadanos de baja intensidad pueden hablar? Sí, claro. O'Donnell no va a decir que no pueden hablar. Lo que no pueden es decir la verdad. ¿Por qué? Porque están abrumados por la necesidad. No tienen tiempo, educación, ni ganas de dedicarse a la vida pública. Si a gatas tienen para comer. ¿Todos pueden hablar? Sí. ¿Todos pueden decir la verdad? No. Incluso hay casi una necesidad lógica, hay un argumento lógico detrás del argumento Foucaultiano de por qué no todos pueden decir la verdad. Si todos pudiéramos decir la verdad, volveríamos a esa sociedad de robots de las que hablamos al principio, porque no habría que convencer a nadie de nada. Es como si todos cumplieran la ley natural en el estado de naturaleza de Locke y de Hobbes. ¿Para qué necesitamos Estado si todos cumplen la ley natural? No necesitamos más. Es porque hay algunos que no la cumplen, es que vamos a necesitar el Estado. ¿Todos pueden actuar? Sí. Ahora, ¿todos pueden actuar bien? No. ¿Todos pueden hablar? Sí. ¿Todos pueden decir la verdad? No. Haríamos una lectura Foucaultiana en este caso de Hobbes. Entonces, el punto es ese. La noción de parresía en Foucault nos muestra que en una sociedad democrática como la que vivimos nosotros, lo que efectivamente sucede es que todos pueden hablar, pero no todos pueden decir la verdad. ¿Qué es, Horacio? Eso no implica, digamos, que el que no dice la verdad miente. No. Porque no estamos en realidad hablando de mentira o verdad, sino que el que no puede decir la verdad es porque no puede tener acceso a esa verdad, porque no cumple estas 5 características de hablar franco. ¿Por qué, por ejemplo? Porque alguien que está abrumado por la necesidad, ¿por qué hablaría? ¿Hablaría porque es un deber? No, habla para satisfacer una necesidad, quiero comer. No habla porque es una obligación moral, habla porque satisface una necesidad. No es un agente, responde a necesidades, no al deber cívico de decir la verdad, de comprometerse con esa verdad, el coraje de defenderla. Le das un par de zapatillas y no habla más, te diría algún puntero de algún barrio. Entonces, ¿puede hablar? Sí, puede hablar, lo que no puede es decir la verdad, porque primero tiene que satisfacer necesidades. No tiene ningún deber moral, digamos. Exacto. No son sujetos morales
y poseedores de esa personalidad moral en términos de llevar una vida ética como la que estamos hablando, ¿no? No es que actúan bien o mal, roban o no roban, sino que nos pueden justificar la conducta que tienen en términos de un deber ser, sino que responden a una necesidad. Y no pueden hablar en nombre del conjunto, ¿no? A ver, ¿qué? Es una función crítica, no es como hablar en nombre de... Pero el parriciasta no tiene como esa obligación moral de estar en la primera fila de su ciudad, Sí. proponer soluciones de los problemas. Ah, claro, no, estos no pueden gobernar, exacto. Claro, no puedo. En ese sentido, sí. No puede gobernarse a sí mismo, por lo tanto menos va a poder gobernar al otro, porque está supeditado a una necesidad, ¿no? No es como Sócrates, que prefiere tomar la cicuta antes de que lo echen de Atenas, digamos. No puede tomar esa decisión. Dice, no, si me van a hacer eso, acepto todo lo que me diga. Dame un par de zapatillas y no jodo más. ¿Entendés? Ahora, para poder registrar, digamos, quiénes tendrían esa posibilidad de valer de la práctica parriciástica, por lo tanto, de decir la verdad o lo verdadero, uno tiene que analizar cuáles son las condiciones que permiten construir ese registro de verdad, digamos. Exacto, las condiciones de veracidad, El régimen de... que van a estar dadas en una democracia por la isonomía, la isegoría y la parresía. Estas son las condiciones que generan la posibilidad de crítica. Que todos puedan hablar es condición de la parresía. Ahora, todos pueden hablar, pero no todos pueden decir la verdad. ¿Sí? Eso está en juego de manera constante en esta relación entre Estado y subjetividad de la que veníamos hablando recién. ¿Quién puede hablar y quién puede decir la verdad? ¿Quién tiene un derecho a reclamar esa verdad, a decirla y a reclamarla? ¿Sí? Y ahí es donde se ponen en juego las capacidades parriciásticas. ¿Quién es agente y quién no es agente? Obviamente que estamos hablando, como decíamos al principio, de una adscripción de agencia. Porque recuerden, no es una imposibilidad del entendimiento, ni es una privación de derechos, ¿no? Es un lugar simbólico en el cual se puede o no se puede decir la verdad. No es que estamos siendo injustos con el sujeto, ese sujeto tiene derecho. Y no es que no puede porque tiene una normalidad o una deficiencia cognitiva que no puede acceder a la verdad. No puede decir la verdad porque no cumple con estas otras condiciones de estar en el primer lugar, de tener el coraje de decirlo, de sentir el deber moral, de hablar franco, de abrir su corazón y su mente. Porque llegado el caso, se abre el corazón y la mente, no morfa. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Porque no lo pensemos como una privación de derechos ni como una imposibilidad cognitiva, ¿no? Sino como una distribución simbólica de lugares sociales. La parresía está haciendo mención a esa posibilidad de decir la verdad, pero que tiene un carácter de representación simbólica, digamos, de quién puede hablar y quién no. Nadie va a decir que ciertas comunidades de inmigrantes no pueden hablar y no pueden ir a la feria de las comunidades. Van, pero su participación o no ahí no cambia nada, digamos. ¿Sí? Que eso es por lo menos lo que muestra la investigación de Williams, ¿no? Cualquier reclamo háganselo a él, yo no tengo nada que ver. ¿Hasta ahí vamos? ¿Con la parresía? Por ejemplo, el reclamo de las tierras de las comunidades aborígenes, ¿no? Cuando se les sacan tierras, ellos al ser minorías pueden hablar, pueden exacto, reclamar, pero no generan cambios a nivel macro, digamos. Si bien van a ser escuchados, pero no hay cambios en recuperar lo que ellos sienten que les han perdido. No pueden expresar esa verdad de ese etos dominante hegemónico, que es el que, en términos de qué significa tener un derecho, de qué significa ser propietario, etc., no pueden expresar esa verdad comunitaria. ¿Por qué? Y porque no cumplen con estos criterios hablan por una necesidad, ¿no? El discurso dominante, ¿qué va a decir? En realidad son chilenos,
¿no? O hacen un uso pragmático de la identidad, cuando les conviene se presentan como mapuche, cuando no les conviene se presentan como pobres, cuando les conviene otra cosa se presentan como otra cosa. Es decir, todas estrategias donde precisamente la capacidad que se le niega a ese sujeto es la capacidad parresiasta de decir la verdad. No puede expresar una verdad porque no está en condiciones de hacerlo. No se puede generar el cambio. No se puede generar el cambio. Y no, se van a ir dando cambios de cómo de cambios hegemónicos, de cómo esa palabra parresiasta puede cambiar. Que de hecho Foucault va a ver cómo se pasa de la parresía en la democracia a la parresía en la filosofía y a la parresía en las prácticas de la confesión cristiana. Piensen que en la confesión cristiana es una práctica parresiasta, pero ya no de alguien que le habla al poder y le pide cosas, sino al revés, digamos, ¿no? La práctica de la confesión para Foucault es una práctica parresiasta también, así que eso va cambiando después. Sí, Julieta. Claro, exacto. Pero sí sigue existiendo inseguridad. Exacto. A pesar de que Pueden hablar. pueden hablar, pero como no son considerados. No pueden decir la verdad. Exacto. Pueden hablar y no pueden decir la verdad. Pueden hablar porque tienen el derecho a hablar, porque esta institucionalidad democrática sigue funcionando. Entonces O'Donnell tiene razón. La institucionalidad democrática nos hace agentes y nos hace ciudadanos. Pero si no hacemos esa distinción al interior de esta igualdad, que hay una desigualdad, es que algunos pueden decir la verdad y otros no, nuestro análisis ya no va a ser tan preciso como lo podría ser. ¿Sí? En la primera clase del 2, digamos, al final me pareció que Foucault asimilaba la práctica parresiástica con la crítica, o sea que no las características de hecho. Pero parecía que entonces el que tuviese la opinión mayoritaria directamente no estaba ejerciendo la parresía o no estaba diciendo la verdad. Que una condición de la parresía era ir en contra de la mayoría. Claro. Hay momentos, sí. Entonces, desde el principio que empezaste o diste el ejemplo de Alfonsín, pensé en Carrió que hace este ejercicio de estar siempre en contra de la opinión mayoritaria, supuestamente. Y el valor de eso, en definitiva, de estar todo el tiempo en contra, no sé si es una práctica demasiado democrática en definitiva, sino hay un momento donde donde la opinión mayoritaria es la correcta, ponerle o es la verdadera, y porque es la mayoritaria, entonces no es demagógica y no vale. Él encuentra en algunas tragedias que algo de eso hay. Él va a trabajar momentos en el cual la parresía siempre es una imprecación al lugar del poder, digamos, ¿no? Del débil al fuerte. Entonces parresiasta también es el asesor del príncipe que le dice en un momento en alguna de estas tragedias, le dice, mire, yo vengo a decirle una verdad, pero no me mate, no maten al mensajero, digamos, no vengo a decirle que perdió una batalla, pero no me mate a mí, mate al general que perdió la batalla o a quien quiere usted. Ahí, ahí hay un pacto parresiasta, es decir, mire, yo te voy a decir la verdad, pero no me mates, ¿no? Entonces, por momentos existe esa imprecación, dice él, del débil hacia el fuerte. O del hombre al Dios, también eso aparece en las tragedias. Él, en realidad, la crítica al momento mayoritario va a ser cuando aparecen, eso se va a profundizar, cuando aparezcan las críticas a la parresía democrática, ¿no? Donde lo que él encuentra en estas tragedias es que tenemos el siglo de oro, el siglo V antes de Cristo, Pericles, toda esta historia, ¿no? Platón, Aristóteles, bla, 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 donde aparece Pericles es el parresiasta por excelencia, que dice cosas que la gente no quiere escuchar, pero sin embargo obedecen, es el que dice la verdad y le obedecen, es el liderazgo por excelencia. Pero eso después va degenerando en que no todos son valerosos como Pericles, entonces como cualquiera puede hablar, cualquiera va y dice cualquier cosa,
¿no? Y la gente siempre va a adorar al que le dice lo que quiere escuchar, ¿no? Al que le viene a decir, ustedes están expandiendo el gasto público con la asignación universal por hijo, hay que terminar con la asignación universal por hijo, ¿no? Ahí también hay una actitud parresiasta en esa lógica de Carrió de constantemente estar denunciando. Ahora, eso después habrá que ver cómo opera en términos del gobierno de la sociedad. Uno no puede decir que la parresía en sí misma sea una práctica buena o mala, ¿no? Y a Foucault eso no le va a interesar. La práctica, o que por momentos, porque es mayoritario es buena o porque es mayoritario es mala. La verdad se va a construir en esta tensión entre igualdad, entre que todos pueden hablar y que solo algunos puedan decir la verdad. Cuando yo asumo, fíjense cómo la lógica es muy interesante, porque si yo asumo que todos pueden decir la verdad, ya no necesito convencer a nadie de nada, por lo tanto es una sociedad de robots. Todos se comportan de manera racional y lógica, todos tenemos información de lo que va a hacer el otro. Karina sabe que cuando me acerco hacia ella voy a preguntarle algo o paso de largo como un robot, pero sabe que no le voy a robar porque todos cumplimos con las normas, ¿no? Entonces, si asumimos que todos pueden decir la verdad, no hay vida en sociedad prácticamente, no hay política, hay pura administración de las cosas, si se quiere, ¿sí? Y si asumimos que solo hay algunos que pueden decir la verdad y que los otros no tienen que hablar, estamos en una situación totalitaria, autoritaria, donde ya no hay discusión entre partes y hay uno que dice, vamos todos a ponernos camisa celeste con rayita blanca, y punto. No hay más discusión. Ese es el decir veraz. Entonces, si yo elimino esta tensión, caigo o en una vida social totalmente monótona de robots, inexistente, o en un totalitarismo absoluto que también es inexistente. Por lo tanto, si no mantengo esta tensión entre un registro de horizontalidad de igualdad y un registro de desigualdad, termino con la democracia y termino con la vida en sociedad en realidad. Por eso hay que tener desconfianza de las teorías como estas de la agencia universalista, que todos somos agentes, todo está bárbaro, todos podemos hablar, todos podemos decir la verdad. Y después en el mismo libro vemos, bueno, los pobres están abrumados por la necesidad, eso no pueden decir la verdad, porque no tienen tiempo, ni educación, ni energía suficiente. Bueno, entonces no me meta por abajo de la mesa con la pobreza el momento de la verticalidad. Vamos a discutir esas condiciones estructurales, vamos a discutir qué significa que todos puedan hablar y que solo algunos puedan decir la verdad, ¿no? Y no acusemos a aquellos que señalan la tensión de autoritarios, que esa es otra respuesta, ¿no? Eso se ve muy claro, y acá sí, bueno, menciono esto porque es lo que yo me dedico a estudiar. En las denuncias de populismo se ve muy claro, digamos, cómo los discursos populares articulados de manera populista están operando en constantemente están reclamando una igualdad que no tienen. Tengo un derecho que no tengo el derecho al trabajo, pero en realidad no lo tengo porque no tengo trabajo. Tengo el derecho a una vida digna, pero en realidad no la tengo porque no tengo una vida digna. Y están reclamando constantemente no solo poder hablar, sino que eso sea aceptado como una verdad, es decir, de convencer a los otros para gobernar a los otros. Los populismos no es que simplemente le dan la verdad a ese otro, le dan la palabra, que tiene logos, miren, puede hablar. Los movimientos sociales hablan, ¡oh, qué lindo! Es bueno. No es solo eso, sino que ese movimiento social, el momento que reclama la palabra, lo que reclama también es esa capacidad parresiasta de convencer al otro y gobernarlo. Ahí es donde se da la resistencia de este tipo de teorizaciones que sostienen a los discursos más liberales dentro de los discursos democráticos, ¿no? No, escúchame, que hablen todo lo que quieran, pero la verdad, algunos van a decir la verdad, pero otros no. Y menos si quieren gobernar, ¿no? Delía gobernando, imposible. O sea, hay que ubicarse en esa tensión, digamos, de... Foucault está haciendo referencia a esta tensión. Y si esta tensión desaparece la democracia. Es muy simple. Eso lo que muestra, entonces, ¿no? El sujeto se constituye en relación consigo, en relación con los demás. A partir de esas prácticas parresiastas, dice la verdad y convence a esos otros de que su discurso es racional y que la sociedad puede ir en esa dirección que esta persona está proponiendo, ¿no?
La parresía tiene esas 5 características de las que venimos hablando. Y como está acompañada de esa institucionalidad democrática, de la isegoría y la isonomía, hay una circularidad constante entre parresía y democracia. Es decir, para que haya democracia, es decir, que pueda haber el gobierno de iguales, ¿se acuerdan lo que hablábamos a la mañana? ¿No? Para que pueda haber el gobierno entre iguales. ¿Se acuerdan que las relaciones paternales, era el padre gobernaba la familia? Porque había una desigualdad constitutiva en relación a la mujer y los hijos. El amo gobernaba al esclavo necesariamente. Ahora, la relación política, el poder político es distinto. Porque ahí ya no hay una desigualdad que es constitutiva. Hay una desigualdad que se consigue dentro de una igualdad. Porque estoy dominando a un igual, ¿no? ¿Eso qué supone entonces? Si eso es la democracia, si eso es el poder político democrático, eso supone, la democracia tiene que funcionar sí o sí con parresía. El decir verá que puede convencer al otro de que esa es la verdad. Eso es la democracia. Y al mismo tiempo, la parresía necesita la democracia, porque si no tengo democracia no puedo tomar la palabra y no somos iguales ante la ley. Entonces hay una relación circular entre parresía y democracia. Necesito democracia para que aparezcan las relaciones parresiastas, necesito parresía para que haya democracia. Si elimino esa tensión, esa relación, no miremos la democracia separada de la parresía, miremos el vínculo relacional que hay entre ambos, y en esa tensión es donde vamos a encontrar un montón de complejidades que nos van a permitir dar mejor cuenta de esto que a veces nos va quedando afuera y vamos barriendo bajo la alfombra, ¿no? Sería la permanente tensión entre igualdad y diferencia. Sería otra manera de ponerlo, exacto. Entre parte y todo, entre igualdad y diferencia, etcétera. Hay un montón de formas de ponerla, y otra sería la tensión parresiasta, digamos, ¿no? Hasta ahí vamos más o menos, entonces llegamos a parresía y democracia, ¿sí? ¿Se queda más o menos clara la vinculación con la discusión que veníamos teniendo antes, digamos? ¿Sí? Entre cómo las teorías que estamos manejando se sostienen en esa idea de agencia, se sostienen en esa idea de individuo racional que tiene logos, que puede hablar, que puede dar razones dar razones para explicar por qué actúa como actúa. Y cómo eso se traduce en términos parresiastas y cómo eso va a estar vinculado a la idea de gobierno de esa sociedad y de democracia, ¿sí? ¿Queda más o menos claro? Recuerden que si no, pregunten con confianza, ¿no? Entonces, si esto es así, la parresía democrática que ahora haciendo la salvedad, bueno, después lo que sí podríamos pensar juntos es cómo opera esa capacidad parresiasta en el trabajo social, ¿no? Cómo opera en relación al sujeto que va a ser objeto de intervención, pero cómo opera también para quien interviene esa capacidad parresiasta, ¿no? De llegar y sentir la obligación moral de decir una verdad que lastima, supónganse. Cómo eso afecta la propia subjetividad y cómo eso afecta la estima mía y la estima del otro, la estima de sí y la estima de los demás, ¿no? Y si en definitiva, ahí vamos, si en definitiva el trabajo sobre la estima que veíamos en relación a la relación pedagógica, ¿no? Vinculada a la relación pedagógica en Rancière, no puede ser llevada de alguna manera a la relación que se da al interior del trabajo social. ¿Qué tipo de relación se genera? Porque ahí puede haber las mismas prácticas paternalistas, las mismas prácticas emancipatorias, no emancipatorias, etcétera. Y todo tratando de pensar eso alrededor de la idea de parresía y de estima de sí, estima de los demás, esos 5 puntos y la capacidad no solo de hablar, sino de decir una verdad también, ¿no? De cumplir criterio de veracidad.
tanto en el sujeto que habla como en el sujeto que es hablado, es intervenido, digamos, ¿no? Perdón, Gonzalo. Sí, no, hay una película que se llama The Invention of Life, no sé si alguien la vio. Ah, no la vi, pero escuché hablar. Es como una realidad alternativa donde donde no existe la mentira, donde todos de por sí dicen la verdad. Y es la historia de un tipo que, por ejemplo, no existe la ficción, las películas son relatos históricos hablados por alguien, y de un momento aparece la imagen de un chabón que se iba a suicidar porque le decían todo el tiempo que hacía todo mal, todo su trabajo mal, como que no había presión. Y un personaje se da cuenta de esta realidad de que no existe la mentira. Entonces, por ejemplo, le empieza a decir a este tipo que es bueno, que hace las cosas bien, le miente para que no se suicide. Y digamos, en este mundo no existen creencias religiosas, no existe esto. ¿Cómo se llama? ¿La invención de? La invención de la mentira, The Invention of the así es el título. Está bueno. Inclusive, va a ser medio spoiler esto, pero... No, entonces no nos cuente porque la queremos ver, ¿no? Pero existe todo este mundo y estamos bueno, el argumento que tiene mucho que ver con esto. Esto no es que ya no es política, sino que es administración. Exacto. Ahí Pinocho se haría un picnic ahí, digamos, viviría de joda. Sí. De hecho, una parte del argumento de la película tiene que ver bastante con esto, de cuando él se da cuenta, el personaje se da cuenta que puede mentir y que nadie no le va a creer, digamos. Sí, está bueno. No, mirá la serie porque está muy buena para esto, para entender. Bien, entonces, la parresía, vemos cómo está vinculada a cierta dinámica vinculada a la dirección de la ciudad, dice Foucault, ¿no? A la dirección de esa comunidad. No es solo decir la verdad por el hecho de decir la verdad, sino que es decir la verdad para lograr ascendiente, esa palabra va a ser clave en los textos, en estos últimos 2 cursos de Foucault, sobre todo para quienes tenemos preocupaciones más políticas. Después va a haber filósofos que ya van a leer la parresía filosófica de una manera diferente, ¿no? Y cuando eso pasa a las prácticas de la confesión en el cristianismo, también eso va a cambiar. Pero para quienes trabajamos en términos o lo que nos interesa explicar son esas relaciones de dominio a partir de la política y cómo se constituye esta tensión, Foucault va a hablar del logro del ascendiente. Lograr esto es lograr ascendiente, ¿no? ¿Qué es tener ascendiente sobre alguien? Es lograr que esa persona haga algo que de otra manera no haría, a partir de mi intervención, del lograr ascendiente. Yo intervengo en una situación, logro eso ascendiente a partir de esa práctica parresiasta del decir veraz. Entre iguales, sabiendo que el otro también puede hablar, pero que la veracidad la tengo yo y que puedo convencer a ese otro de esta verdad. Entonces, la idea de estima de sí, la idea de estima de los demás va a estar vinculado al logro del ascendiente. En términos de identidades políticas no es solo que quiero tener la palabra y ser una voz más en un concierto, no, quiero gobernar esa comunidad. Tengo la capacidad de gobernarla. Y por ejemplo, cuando uno va y lee las cartas que le escribían cuando Perón en el 44, 45 pide ayuda para el plan quinquenal, él dice, yo le pido a los ciudadanos que me escriban con ideas para el plan quinquenal. Y la gente le empieza a escribir. Y uno va al Archivo General de la Nación y ve esas cartas que están escritas con mucha dificultad. Se ve que hay gente que no ha ido más de segundo o tercer grado, con ideas productivas, ¿no? Algunas son un disparate, otras no, que le escribe la gente a Perón. Bueno, ahí hay un sujeto en esas cartas que no solo quiere tener una palabra por el hecho de tener la palabra, sino que quiere lograr un ascendiente para que esa idea que tiene, ese decir veraz que hasta el momento no había sido escuchado, pase a ser ejecutado y que gobierne a esa sociedad, digamos, que gobierne esa parte de la sociedad para la cual la política está propuesta, ¿no? Entonces, muchas de las identificaciones populares con las que uno trabaja, con las fuentes, documentos, etc., encuentra que ya no es solo poder hablar, todos podemos hablar. Pero ahora hay que ver quién dice la verdad. Bueno, acá hay otros criterios de veracidad que van apareciendo debajo de esa interpelación peronista.
obviamente que en un momento Perón tiene que decir, bueno, listo, basta, ya no me pidan más nada, ¿no? Porque esa cosa también se le va de las manos al propio liderazgo, ¿sí? Entonces tenemos la tesis doctoral de Gabriel Carrizo sobre Supe en Comodoro, donde unos empleados petroleros que los traían en barco de Buenos Aires a laburar acá, los tipos le escriben una nota al director de la empresa naval argentina, ¿no? Que como si fuese el director de ferrocarriles argentinos, pero de los barcos, no sé cómo se llamaba la empresa, Naviera Argentina o algo así, que era un interventor que había puesto Perón, quejándose porque los hacían viajar en tercera clase. Dice, no, y los que viajan en segunda clase les cambian los platos después del primer plato, el segundo plato, viene un mozo y le retira los cubiertos, no como nosotros que tenemos que ir a tirar las cosas sucias en un tacho, ¿no? En la nueva Argentina peronista no puede haber esas diferencias. Y eso se lo están diciendo al director, pero indirectamente ¿a quién se lo están diciendo? Si el director lo había puesto Perón. ¿Y qué le están diciendo a Perón? Sí, todo muy lindo, pero vos acá me estás mandando al fondo del buque, yo me tengo que levantar generaciones que hacía 10 años no morfaban si te descuidas, ¿no? Bueno, la parresía trata sobre esa capacidad de decir una verdad, no es simplemente de hablar, de expresar una verdad. Y eso para la crítica después de la parresía, la crítica aristocrática a la parresía democrática va a ser esa. Acá todos pueden decir cualquier cosa, esto es la joda, ¿no? Cuando van y entrevistan, ¿se acuerdan las manifestaciones en Plaza de Mayo en contra del kirchnerismo? Hay una vieja que decía, y ahora todos tienen todo, esto es increíble, quieren computadora, tienen computadora, quieren asignación universal, tienen asignación, todos tienen todo, es una vergüenza, dice. Bueno, ahí esa es la crítica aristocrática, ¿no? A la parresía democrática de Foucault. Todos tienen todo, ¿qué se queda? No pueden tener todos todo. No todos pueden tener ascendiente. Es ilógico. Entonces, ahí hay una dinámica que es posible dirigir a los otros, que podemos estar en esa primera fila de la ciudad. Por lo tanto, esa dinámica que para los griegos, y lo van a encontrar en el texto, se llamaba dinasteia, que es la dinámica para lograr ese ascendiente, digamos. El juego por lograr ese ascendiente, por estar en la primera fila de la ciudad, implica, como les decía antes, un juego agonístico. Un juego agonístico que, de nuevo, no está pensado en términos de el lugar demográfico de ricos o pobres que ocupa cada uno, ni por una privación de derechos, sino que es el lugar simbólico que ocupa cada uno en esa repartición del poder que implica la práctica de esa dinámica democrática. Entonces, fíjense cómo esa idea de parresía y de dinámica del juego, de lograr un ascendiente, fíjense cómo eso uno, y sobre todo en términos de un juego agonístico que deja libertad a ese otro para que opere de la misma manera, ¿no? Yo escucho lo que ese otro dice, contesto, pero puedo convencerlo o puedo dejarme convencer por ese otro. Si puedo lograr ascendiente, pero también puedo lograr que alguien tenga ascendiente sobre mí en la práctica parresiasta. Como eso va a estar vinculado después a nociones modernas de la política como la noción de hegemonía. La noción de hegemonía que uno encuentra en Gramsci, cuando Gramsci dice la hegemonía es una práctica en la cual se articula la coerción y el consenso, bueno, precisamente está pensando en esa dinámica de cómo lograr ascendiente. La hegemonía en Gramsci es una dinámica para lograr ascendiente. Entonces Gramsci va a decir, si yo tengo todos estos circulitos, lo que voy a tener que ir es, como miembro del Partido Comunista Italiano, ir conquistando esos circulitos, como trincheras de la sociedad civil, dice Gramsci, tengo que ir convenciendo a esas trincheras de la sociedad civil, convenciéndolas de que comparten una lectura del mundo y una opresión similar a la mía. Si yo voy, estos son los campesinos pobres del sur de Italia, que lo único que tienen es su parcela para cultivar y comer, y le hablo de la nacionalización de la tierra y de la expropiación de los medios de producción, esos tipos me van a sacar carpiendo, dice Gramsci, si lo único que tienen es ese pedazo de tierra para comer. Evidentemente ahí yo tengo que abandonar
ciertas demandas corporativas, dice Gramsci, en pos de incorporar demandas de otros. Bueno, ese juego agonístico gramsciano de la hegemonía es una práctica parresiasta. Está apuntando al corazón de esta dinámica. Yo tengo a todos los oprimidos por el capitalismo, si vengo y les digo expropiación de los medios de producción, a ese pobre oprimido que tiene su parcela de tierra, obviamente que no lo voy a poder convencer, no voy a poder tener ascendiente sobre él. Que encima es un sujeto que está totalmente contaminado por una cultura popular en donde el sur de Italia son medio negros, de color negro, son pobres, supersticiosos, vagos, etcétera, ¿no? Napolitanos, sicilianos, todo eso. La mafia son, digamos, no son altos, rubios y lindos como yo que soy del norte de Italia, digamos, ¿no? No son piamonteses, son napolitanos. Entonces, ahí es donde podemos encontrar cómo toda esa dinámica de la parresía que Foucault traza en las tragedias griegas son dinámicas que siguen operando en la teoría política moderna. Y uno puede empezar a ver que lo que está detrás de esas teorías políticas modernas, que si empezamos a sospechar de esas heterogeneidades que se generan alrededor de las teorías de la modernidad y queremos escarbar y precisar un poco más ese análisis, vemos cómo va decantando esa idea de que lo que existe detrás de estas teorías son esos presupuestos de una subjetividad a la que se le ascriben o no ciertas capacidades en términos de logos, de racionalidad, de tener la palabra, de tener esa capacidad parresiasta. ¿Sí? Entonces vemos cómo esa vuelve a aparecer de manera constante esa idea de la estima de sí, de la estima de los demás, de la capacidad reflexiva de los sujetos en Giddens. Bourdieu, cuando habla con el campo político, que hay una líneas de buena y mala visión y división, y cómo hay sujetos que a pesar que están dentro del campo político no cuentan como agentes, porque su presencia ahí no cambia nada, digamos, ¿no? Y la gente que vota, su presencia ahí no cambia nada. En Judith Butler, en términos de género, la idea de precariedad y de vulnerabilidad del cuerpo, etcétera, como todas esas ideas de evaluación de la reflexividad están jugando de manera constante. ¿Por qué? Porque efectivamente la parresía está vinculada a tener un ascendiente, a persuadir a ese otro. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Y media qué? Porque a las 4 tengo mesa de examen. Fíjense cómo va a definir esa dinastía Foucault. Que está vinculada al juego por el cual se logra el ascendiente que algunos ejercen, ¿no? El problema de la política, e iba a decir de la política como experiencia, dice Foucault, página 171 y de la política como experiencia, es decir, entendida como cierta práctica obligada a obedecer determinadas reglas de isonomía y leisegoría, ajustadas de cierta manera a la verdad, a través de la parresía, ajustada de cierta manera a la verdad, y que implica, por parte de quienes participan en ese juego, una forma específica de relación consigo mismos y con los otros. Implica, por parte de quienes participan en ese juego, una forma específica de relación consigo mismo y con los otros. La estima de sí y la estima de los demás. Fíjense como en definitiva el juego que está detrás de esa dinámica es esa idea de estima.
es el juego que está detrás de la relación pedagógica, es el juego que está detrás de la relación política. Cabría ver si es el juego que está detrás del trabajo social. La estima de sí, la estima de los otros, la relación consigo mismo y con los otros. Eso nos permite participar en un juego ajustado a la verdad que obedece determinadas reglas, y eso es la política, digamos, en el caso que está analizando Foucault, si queremos reconstruir el argumento de atrás para adelante. Nota sobre lo que vamos a discutir después el sábado en relación a estos aspectos. Primero, fíjense cómo en los últimos cursos que está dando Foucault, la preocupación del poder, todos vinculamos automáticamente cuando nos hablan de Foucault a la idea de saber y poder, ¿no? Si uno dice clases sociales y modo de producción, piensa en Marx. Si dice saber y poder, piensa en Foucault, ¿no? Si dice hábitus y campo, piensa en Bourdieu. Digo, hay cosas que son agencia de estructura, piensa en Giddens, que yo no sé. Y así uno podría seguir pensando. Cómo en sus últimos escritos en realidad siguen girando alrededor de esas relaciones de poder que dado que hace lugar, que están haciendo referencia a lugares simbólicos, son relaciones de poder que son inmanentes a la vida en sociedad, que siempre van a estar en juego. Esa tensión no puede desaparecer, como no pueden desaparecer las relaciones de poder para Foucault, ¿no? En ese sentido son inmanentes a una sociedad. Entonces, para él van a ser centrales esas prácticas que permiten ejercer ese ascendiente, lograr ese ascendiente sobre los demás. Esa relación con los otros que implica también cambios en las relaciones consigo mismos. Y que van a ser centrales, sobre todo para pensar la política. Es muy difícil salirse de un esquema o tratar de mantenerse en un esquema Foucaultiano y salirse de esas relaciones entre saber y poder, que ahora van a tener una particularidad más, una especificidad más a la que tenían anteriormente, ¿no? De cómo, si uno empieza e intenta vincular a la manera en que Foucault va tratando el tema del poder, ¿no? Y entonces uno pasa por la noción de dispositivo y cómo los dispositivos siempre tienen como un anverso unas fuerzas que son centrífugas a lo que el poder pretende, ¿no? Que tienden a escapársele al poder. Las mismas relaciones de poder generan esas dos caras, las resistencias al poder automáticamente, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos esa tensión entre igualdad y logro de ascendiente, ya estaría esa desigualdad de como todo logos implica la existencia de muchos logos y que hay un logos que va a terminar imponiéndose sobre los demás, va a terminar imponiéndose, teniendo ascendiente sobre los otros, ¿no? Que de ahí viene la vinculación con la noción de hegemonía. Disculpen, pensé en esa noción de hegemonía, no sé qué iba a decir. ¿De qué estaba hablando antes de volver a mencionar el género? La idea de poder y saber. ¿Cómo ahora esa relación de poder va a tener cierta especificidad? Cuando ustedes lean en el capítulo que la clase que tenemos para leer de seguridad, territorio y población, ahí van a encontrar cómo él va a empezar, cómo él reconoce en los primeros, en los enfoques más mercantilistas, digamos, y él va a nombrar ahí a un comerciante de granos que empieza a hablar y decir, bueno, a ver, ¿cuándo hay que bajarle el precio al grano para evitar que haya revueltas por hambre? Estamos hablando fin del siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Si sube el precio del trigo, la gente no puede comer, o de los granos en general, eso genera revueltas porque la gente tiene hambre, ¿no? Él ahí está pensando en toda una idea de hacer vivir y dejar morir, es decir, se está preocupando por otras cosas, pero hay un momento, cuando él habla de la idea de población,
y de cómo ya se pasa de una idea del poder más panóptico, ¿no? Acuérdense la idea del panóptico, la cárcel panóptica, donde de todos lados yo veo lo que sucede, pero aquel que es visto no sabe si está siendo observado o no, y por lo tanto incorpora la norma por las dudas que lo estén mirando, ¿no? Entonces, como esa idea de panóptica, de control y de disciplina, va cambiando en términos poblacionales. Ahí aparece la idea de inoculación, las vacunas, eso lo va a vincular a la idea de población. Si sube el precio del grano, y sí, hay gente que va a morir de hambre, pero lo que tenemos que saber es cuál es la probabilidad de que el porcentaje de la gente que se va a morir de hambre. Eso es lo que nos va a dar la certeza del manejo del precio del grano. Algunos van a morir, sí, bueno, pero nosotros tenemos que poder prever demográficamente, ahí aparece la demografía como categoría, tenemos que poder contar esas partes que van a morir y las que no van a morir. El registro de la población es contar esas partes. El límite soportable, el límite soportable. Que va a ser, que se puede pensar en un límite soportable, exacto. Sí, ¿cuál es el límite soportable de una política pública? ¿Qué sé yo? ¿No? Bueno, tener ese límite soportable es lo que me permite manejar la cantidad de granos que voy a tener, el volumen, el precio, etcétera, de comida, ¿no? ¿Hasta dónde puedo subir los impuestos? Es decir, las importaciones, exacto. Hasta que no se te caiga toda el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es un registro poblacional, dice Foucault, que la idea de seguridad lleva a pensar en ese registro poblacional, eso es lo que él llama población. Ahí hay todo un dispositivo alrededor de categorías demográficas que implica tener esa previsión. Ahora, como todo dispositivo tiene su anverso, dice, bueno, ¿quiénes son los que resisten a eso? Bueno, son los que van a actuar irracionalmente, es decir, que van a ser los malos parresiastas y que hacen la revuelta igual y que van y que queman, ¿no? Cortan las rutas, queman, ¿no? Los piqueteros, digamos, los irracionales de siempre, que van a mostrar la resistencia, la revuelta a ese registro poblacional. Entonces, ¿quién se enfrenta a la población? El pueblo, dice Foucault. El pueblo es la figura que siempre rompe con la cuenta de las partes. Eso va a ser retomado por Rancière, aunque de forma... ¿Una dinámica para lograr el ascendiente? ¿Eso no puede ser una dinastía? Eso ¿Cuál? Eso que acabas de decir vos. El pueblo. Lo que el pueblo hace, digamos. ¿No puede ser un mecanismo para lograr el poder? O sea, sería un logos más en juego dentro de esos logos en términos agonísticos. No entiendo bien qué... En términos de parecida. Porque lo que no entiendo es que puede ser... La acusación de irracionalidad también puede operar en términos de dinastía. La represión de ayer en la 9 de julio, digamos, es para fortalecer el núcleo duro de votantes del PRO en Ciudad de Buenos Aires, digamos, y en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces ahí tengo que también hay una dinastía de cómo lograr ascendiente cuando reprimo esa práctica parresiasta, y también hay un intento por lograr ascendiente por parte de quien lleva adelante la práctica, es decir, son dos logos en competencia, ¿no? Entonces uno dice, no, usted no puede decir, no puede tener un decir veraz, usted puede hablar, pero no puede decir la verdad, puede hablar pero a un costado de la ruta. ¿Sí? Pero por supuesto, el que tiene el poder es el que va a poder determinar en términos. Entonces sí, hay todas esas lógicas son pujas por el ascendiente, si es que no entendí mal lo que preguntaba, ¿no? Sí. Me volví a perder, discúlpeme, ya me estoy cansando. Lógica por el ascendiente. Lógica por el ascendiente. Sí, no sé. Hablando de la población. Foucault y la población. Entonces, ahí está la resistencia, el pueblo. Después, hay 2 o 3 momentos donde él va a hablar de esa idea de pueblo. En una discusión que tiene en la microfísica del poder sobre militantes maoístas, él le va a decir, no, porque los maoístas lo que proponemos, dicen los maoístas, proponemos los tribunales populares, ¿no? Jurados populares para juzgar a los burgueses. Entonces Foucault agarra y le dice, pero ustedes no son maoístas, dice, ¿cómo van a tener jurados populares? La idea de jurado es una idea burguesa, donde hay un tercero neutral, como veíamos en Hobbes y Locke, que puede decir, usted robó, usted es un burgués, usted es un proletario, usted hizo esto, usted hizo esto. Digo, eso va en contra de la idea de pueblo. No puede ser nunca el tipo que decide quién es culpable y quién no.
Bueno, y ahí se da toda una discusión interesante, ¿no? Y Foucault después termina aceptando, dice, bueno, yo no es que pida solo la espontaneidad de la revuelta, tiene que haber, pero para eso se necesita una discusión política donde esos sectores populares definan qué forma de justicia van a encontrar, pero no tiene que ser directamente la del tribunal popular o el jurado popular, pues es una figura que es extraña a la noción de pueblo, ¿sí? Es decir, que uno puede ver cómo estas últimas discusiones se van acomodando a las discusiones que Foucault ya viene dando desde hace varios años en varios de sus textos.